Vamos allá con... Intentaré hacer en un vídeo los capítulos 34 y 35. A ver si lo consigo. Intentaré sintetizar lo máximo posible, ¿vale? Del capítulo 34 se podría dividir en dos partes, principalmente. Del versículo 1 al 12, cuando es Dina deshonrada por Siquem, toda esa situación, y luego ya del 13 al final al 31, la venganza que llevan a cabo los hijos de Jacob. De esa manera, de manera genérica, lo que vemos en este capítulo claramente es, por un lado, un rechazo explícito, muy claro, al abuso sexual y por otro lado también un rechazo explícito, muy claro, a esa actitud de venganza y de traición. Además, una venganza sangrienta, digamos, sin límite, por parte de los hijos de Jacob, a esa familia, a ese ámbito de Siquem. En concreto, lo que se muestra es claramente cómo tenemos a esos 12 hermanos, más Dina, aquí ahora se entiende por qué Dina aparecía también nombrada entre los hijos de Jacob, y concretamente los que van a llevar a cabo esa venganza debido a esa violación, a ese abuso por parte de Siquem hacia Dina, van a ser dos de los hermanos que son 100% hermanos de Dina. Serán Simeón y Leví. El ámbito no van a ser solo Simeón y Leví, sino que serán Simeón y Leví con partidarios suyos dentro de, porque lógicamente la familia de Jacob no era en ese momento solo Jacob, sus esposas y sus hijos, sino que luego también había toda otra serie de personajes por ahí, como luego vemos también claramente, como en el capítulo siguiente, en el capítulo 35, perdón, en el versículo 8, lo veremos, se nos habla de la muerte de Débora, que era también nodriza de Rebeca y que también estaba con ellos. Bien, pues entonces serán Simeón y Leví, es decir, los hermanos, no son los hermanos mayores, el hermano mayor, hablamos de los hijos de Lía, el hermano mayor será Rubén y serán los dos hermanos siguientes, Simeón y Leví, los que lleven a cabo esa venganza tan sangrienta. Por un lado, lo que se ve es dentro de ese rechazo que se da claramente a ese abuso por parte de Siquem y Dina, pero sin embargo se ve que en el fondo, dentro de toda esa circunstancia, luego va surgiendo amor, auténtico amor, y de esa manera lo muestra Hamor, el padre de Siquem, ¿no? Hamor dice en el versículo 8, esa, digamos, con esa profundidad, ¿no? Sí que mi hijo, cuya alma ha quedado apasionadamente prendada de vuestra hermana. Habla de, ya no de conveniencia, sino de auténtico amor, ¿no? Que, y además lo decía, aparece claramente como Siquem le pide a su padre eso, ¿no? Dice en el versículo 4, toma a esta joven para mí como esposa. Claramente hay auténtico amor, ¿no? Y luego sigue diciendo Hamor en el versículo 9, emparentaos con nosotros, nuestra tierra estará a vuestra disposición, fijad vuestra morada, recorredla y tomad posesión de ella. Es decir, una actitud de grandísima generosidad para resarcir ese daño que objetivamente había sido hecho y que ni Hamor ni Siquem lo disimulan, ¿no? O digamos que lo suavizan. Y al mismo tiempo, el mismo Siquem, lo vemos en los versículos un poquito más adelante, después de lo que dice su padre Hamor, Siquem dice en los versículos 11 y 12, daré lo que me digáis, cargad sobre mí precio y regalo de bodas. Ese precio sería la dote, sería el mojar del que hemos hablado ya bastante, ¿no? Y luego aparte distingue ese regalo de bodas, que sería lo que en el ámbito hebreo se llamaba el matán. Y esto sería como un extra ya fruto de la generosidad, aparte de la dote conveniente, la prescriptiva, lo propio que tenía que ser, pues luego ya los regalos, aparte de eso que se quisieran ofrecer a la familia, ¿no? Esto aparece claramente también en el código de Hammurabi, donde se distingue también entre lo que sería esa dote y esos regalos extras. Y luego además en las leyes asirias también se habla de que la dote en casos como este, de violación o de, bueno, pues aunque no fuera violación, pero por lo menos de unión ilegítima antes de matrimonio, bien, pues en estos casos la dote sería 3 veces superior a la propia, a la habitual. Con lo cual, bueno, lo que se ve claramente es que la actitud de Hamor y de Siquem es, por un lado, por parte de Siquem, de amor. Dentro de eso, de que él hubiera abusado de ella, pero luego se ve que hay amor. Se quiere casar con ella no porque sea lo que corresponde, sino porque está auténticamente enamorado de ella, ¿no? Lo manifiesta tanto Siquem como su padre. Y luego, además, esa gran generosidad. Luego, además, incluso lo que muestran
es ante la petición, esa petición, pero evidentemente ya con una intención solapada de la familia de Abraham, de Jacob, de los hijos de Jacob, de que ellos se tengan que circuncidar. Bien, aquí lo que se ve claramente es que ellos no ponen absolutamente ningún inconveniente y directamente ellos son los primeros, tanto Hamor como Siquem, que se circuncidarán y convencerán al resto de los suyos para que lo hagan. Con lo cual, digamos hasta ese punto, ¿no? Hasta ese punto llegan a aceptar todo lo que la familia de Jacob plantee o les pida para llevar a cabo ese matrimonio. Y sin embargo, luego vemos esa actitud que es tan reprobada muy claramente por la palabra de Dios, de esa traición y de esa venganza llevada a cabo por Simeón y por Leví. De esa manera, aquí lo que vemos es cuando a veces, ya en la época mosaica, ¿no? Se nos habla, y era lo que decía el Señor también en el Evangelio, se os ha dicho lo de ojo por ojo y diente por diente, pues yo os digo, en la época mosaica se hablaba de esto, de lo que era la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Para nosotros es una barbaridad, pero sin embargo en aquellos tiempos era un grandísimo avance, porque lo propio en la época patriarcal es lo que vemos aquí. Era esa venganza sin límites, era una venganza que era, bueno, pues arrasar con todo, ¿no? Como vemos claramente aquí, que se nos muestra que matan a todos los varones y luego encima, bueno, pues también se apoderan de las mujeres, de los niños y de todo lo que hubiera de ellos en ese lugar. Recordamos luego, incluso en la época de Josué, más adelante, cómo Dios prohibirá esto. Cuando ellos tengan que llevar a cabo por circunstancias, ¿no? Ya lo hemos visto, lo hemos hablado en relación a pues cuando tienen que ir conquistando las diferentes ciudades de Canaán, ellos tienen que llevar a cabo el anatema, es decir, no se podrán quedar absolutamente con nada del botín, para que no haya ningún interés en absoluto, o sea, simplemente por llevar a cabo esa purificación, ¿no? Pero no por ningún interés, por conveniencia. En este caso, como vemos, ellos sí se quedan con todos los bienes en principio, ¿no? Con todos los bienes de estos siquemitas. Siquem, aquí en relación a lo que decíamos de la circuncisión, habíamos comentado ya previamente cómo la circuncisión no era exclusiva de los hebreos, del pueblo de Israel, sino que en toda esa área era habitual. Recordamos cómo los cananeos también se circuncidaban, entre los egipcios, en todo ese ámbito entre los egipcios incluso era entre las clases más elevadas pues un detalle así como elitista, ¿no? Bien, pues aquí entonces Siquem de por sí no era un pueblo cananeo, este grupo, sino que serían, como además nos viene, ¿no? Directamente aparecía en exactamente, creo que al principio, sí, en el versículo 2, la vio Siquem, hijo de Hamor el Gibeo. Eran gibeos o urritas, que también aparece así en la Septuaginta. Bien, pues era un pueblo que venía del Cáucaso. Ya en el siglo XX a.C. habían tenido que ir descendiendo por invasiones de pueblos indoeuropeos y entonces habían ido descendiendo hacia la zona de Mesopotamia y luego también algunos se habían acercado hacia la zona de Canaán, como en este caso tenemos a este Siquem y a su familia. Es decir, ellos no eran de ese ámbito, no eran cananeos, con lo cual ellos no se circuncidaban. Bien, pues como decimos, hasta ese punto llegaban para contentar a la familia y pese a ello pues ocurre lo que ocurre, ¿no? Se ve muy claramente aquí, deja en el versículo 30 ya Jacob muestra su rechazo directo, ¿no? Cuando dice me habéis traído la desgracia haciéndome odioso a los habitantes del país. Bien, claramente es un rechazo absoluto, pero no solo aquí, sino que luego más adelante, no quiero adelantar mucho, pero en el capítulo 49 veremos, esto sí os lo voy a leer porque sí es importante, veremos cómo cuando Jacob va a morirse y lleva a cabo, igual que habíamos visto pues con Abraham, con Isaac, esas bendiciones, esa despedida y esas bendiciones a sus hijos, aquí claramente las palabras hacia Simeón y Leví, que son los que llevan a cabo esto, son muy duras, no más que una bendición viene a ser una maldición. Es en el capítulo 49, versículos 5 a 7, y dice así: Simeón y Leví son hermanos, instrumentos de violencia sus cuchillos. Que no me una yo a sus decisiones ni asista a sus asambleas, porque en su cólera asesinaron hombres y por su capricho desjarretaron toros. Maldita sea su cólera porque es violenta y su furor porque es cruel. Bien, claramente el rechazo de Jacob y el rechazo en la palabra de Dios es totalmente patente, ¿no?
Luego ya más adelante, en la época mosaica, como decimos, ya ha pasado toda esta circunstancia de la época patriarcal, bastante siglo más tarde, ya a través de Moisés el Señor manifestará en estos casos una decisión muy clara, ¿no? Y eso nos aparece en el libro del Éxodo, en el capítulo 22, versículos 15 a 16, y dice así: Cuando uno seduzca a una doncella no desposada y tenga relación con ella, pagará la dote y la tomará como esposa. Si su padre se niega a desposarla con él, pagará en dinero la dote que se acostumbra a dar a las doncellas. Es decir, ahí claramente lo deja estipulado el Señor, evidentemente no puede haber nada, absolutamente nada de esto. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que os quería comentar en principio en relación al capítulo 34. Y pasamos al capítulo 35, y aquí sí lo podemos dividir en más partes porque tiene muchos más detalles. Tendríamos aquí una posible división. Del versículo 1 al 15 sería cuando Jacob tiene que volver a Betel. Del 16 al 20, el nacimiento de Benjamín y la muerte de Raquel. Del 21 al 22, el pecado de Rubén. Del 22, 22b, la última parte del versículo 22 al 26, en relación a los hijos de Jacob, nos nombra a todos los hijos de Jacob de nuevo, ya incluido aquí Benjamín, ya había nacido. Y del 27 al 29 es ya cuando Jacob se reúne con su padre Isaac y fallecerá Isaac. A ver, os comento de aquí. Comenzamos, pues en el versículo 1 ya comienza pues con ese mandato de Dios, ¿no? Dios dijo a Jacob: ponte en camino, sube a Betel y establécete allí. Allí construirás un altar al Dios que se te manifestó cuando huías de tu hermano Esaú. Bueno, pues esta circunstancia de otra vez comenzar de nuevo. Después de haber llegado, recordamos cómo él tiene que ir a Betel, que es el lugar donde había tenido esa primera revelación personal, ya exclusiva para él, de Dios, pues ahora tiene que volver otra vez a recomenzar toda su historia después de esta situación, porque evidentemente allí no pueden mantenerse, porque lógicamente, pues como decíamos, en esa época patriarcal, pues si por la situación de Dina ellos habían llevado a cabo esto, pues no nos podemos ni imaginar lo que llevarían a cabo contra ellos el resto de los que estaban allí, ¿no? Después de la barbaridad que habían hecho Simeón y Leví. Entonces, bueno, pues ellos tienen que huir, y entonces esa vuelta a empezar para Jacob, desgraciadamente, y ahí la gran novedad es eso, que en el lugar donde él había colocado, recordamos, una estela, simplemente ahí Dios ya le pide que coloque un altar, que prepare un altar, algo mucho más elaborado, para dar culto a Dios, ¿no? Bien, pues entonces va hasta Betel, y luego para ir a Betel antes se lleva a cabo, lo vemos en los versículos del 2 al 4, lleva a cabo esa purificación completa de toda su gente. Tienen que purificar todo su pecado, todo lo que ellos han ido pues cargando ahí, y evidentemente dentro de esa purificación pues también se incluye todos los idolillos. Recordamos cómo esos terafim que habíamos visto en la situación de Raquel, pues tampoco sería solo Raquel. A veces nos planteamos, ¿no?, que en estos casos es como que eso, la familia de Abraham, la familia de Isaac, la familia de Jacob, pues en principio tienen que ser todos ya una concepción clarísima de Dios, una fe inquebrantable en Dios, y sin embargo no es así. Ellos, pues cada uno era pues como era, ¿no? Entonces, el hecho de que Jacob tuviera en ese sentido las ideas muy claras y fuera ya muy fiel a Dios, eso no quita que luego en su ámbito pues hubiera todo tipo de divergencias, ¿no? Y lo veíamos, como decimos claramente ya, incluso con su esposa Raquel. En el ámbito de Raquel, de su familia, estaban esos terafim, esos idolillos. Bien, pues aquí evidentemente seguimos en esa misma situación, y entonces ahí tendrán que dejar de lado absolutamente todo eso que al final les pueda condicionar, les pueda apartar de Dios, para volver a recomenzar de nuevo de la manera más perfecta. Es bonito ver aquí también el versículo 5 esa protección de Dios tan especial. Dice: iniciaron el viaje y el terror de Dios invadió las ciudades de su alrededor, de forma que no persiguieron a los hijos de Jacob. Es decir, ellos digamos que son protegidos de esa posible revancha, de todo ese ámbito, con lo cual ellos salen incólumes de esa situación. Más adelante, en el versículo 8, se nos habla de esa muerte de Débora. Débora, que era esa nodriza de Rebeca, que ya nos aparecía en el capítulo 24, versículo 59. Bien, pues es un detalle que de repente nos surge aquí esta mujer, que parecía que no estaba por ningún lado, y de repente vemos que seguía con esa familia, y es el momento en el que fallece. Bueno, es un detalle también más de historicidad, porque no viene a cuento sino que se nos hablara de esa Débora. Evidentemente era un personaje muy importante dentro de ese ámbito familiar, y ahí queda, esa Débora. Más adelante, el versículo 11, también es importante y es interesante aquí ver cómo se le presenta a Dios, ¿no? Y le dice, versículo 11:
Dios le dijo, yo soy el Shaddai. Bien, esto es interesante y es importante. El Shaddai significaba Dios omnipotente, porque esto es lo mismo que nos aparece con Abraham y con Isaac. Con Abraham era en el capítulo 17, versículo 1, cuando se le presenta también, igual que en este caso a Jacob, Dios como el Shaddai, yo soy el Dios omnipotente, a Abraham. Y luego en el capítulo 28, versículo 3, era como nombraba Isaac a Dios. Él también tenía esa clara concepción de que su Dios, su único Dios, era ese Dios omnipotente. Bien, pues aquí Dios se le manifiesta directamente con ese nombre también. Yo soy el Shaddai. Recordamos igualmente cuando el Señor decía aquello de el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es decir, ese mismo Dios, el Dios, único Dios omnipotente. Y luego, ya más adelante en el versículo 16, tenemos ya ese parto de Raquel. Es ya cuando parten de Betel y aún no habían llegado hasta Efrata, esa vinculación con Belén, y Raquel entonces da luz, pero tiene un parto difícil. Bien, en ese parto ella da luz también a un niño, pero en ese parto ella va a morir. Y es también así, aquí es muy interesante este detalle, ¿no?, de los nombres. Dice en el versículo 18, ella al exhalar su alma a punto de morir le puso por nombre Benoni. En ciertas versiones, en ciertas traducciones, se nos habla de que ella gritó Benoni. Benoni, el nombre que le da la madre, significa de por sí hijo de mi dolor. ¿Vale? Ella le pone ese nombre, hijo de mi dolor. Pero se nos dice, pero su padre le llamó Benjamín, es decir, su padre le cambia el nombre. ¿Por qué? Porque hijo de mi dolor era un hombre de muy mal agüero. Recordamos la importancia que tiene en el ámbito hebreo, en el ámbito semita, el valor del nombre, el sentido que tiene cada nombre, porque eso es lo que va a marcar a la persona y por eso mismamente Dios también va luego también cambiando los nombres, ¿no? Bien, pues entonces en este caso, claro, Jacob no quería que un hijo suyo se llamara hijo de mi dolor, porque eso evidentemente era, pues, iba a ser catastrófico para... Si eso era realmente la esencia del hijo, pues iba a ser catastrófico, ¿no? Entonces él se lo cambia por Benjamín, que Benjamín significa hijo de la derecha. La derecha es como cuando el Señor nos habla de ascender a la derecha del Padre. No estamos hablando aquí de que el Señor Jesús esté a la derecha del Padre, literalmente, ¿no? Sino que ahí derecha significa, en el ámbito también hebreo, significa suerte, es un signo de suerte. Con lo cual, o bueno, signo de suerte, signo de bendición, con lo cual, pues en este caso sería su hijo de la derecha, hijo de la bendición. ¿De acuerdo? Le cambia el nombre radicalmente. Eso es lo que significaría Benjamín. Bien, aquí entonces es muy significativo, algunos me lo preguntabais, pero eso lo voy a dejar para, luego lo incluyo en el vídeo, pero lo voy a grabar un poquito más tarde para explicarlo con más detalle, ¿no? En relación a lo que luego nos aparece con la matanza de los inocentes en el Evangelio. Bien, eso lo comento más tarde, ¿vale? La cuestión es que entonces Raquel fallece en el parto. También es aquí significativo como todo el anhelo de Raquel durante todo este tiempo, desde su matrimonio, era poder ser madre, ser capaz de ser madre. Al final, bueno, pues es madre, ¿no? Pero también es llamativo, ¿no? Como al final también es, digamos, la alegría de su vida, poder por fin llegar a ser madre, pese a que en un principio pues tenía esa dificultad, pero también será el motivo luego de su muerte. Con lo cual, bueno, pues ella fallecerá por voluntad de Dios con este nacimiento de Benjamín. Y también es significativo esto, ¿no? Raquel murió en el versículo 19 y fue sepultada junto al camino de Efrata, es decir, de Belén de Efrata. Recordamos como también luego en la profecía, en relación a ese nacimiento del Mesías, también se nos hablará de esa Belén de Efrata, que luego se recuerda también en los evangelios de la infancia. Y nos dice en el versículo 20, Jacob erigió una estela sobre su sepulcro, es la estela del sepulcro de Raquel que existe hasta el día de hoy. Bien, pues hoy se sigue manteniendo, según la tradición, allí un lugar en el cual, según la tradición, estaría esa sepultura de Raquel. Aquí también, simplemente destacar, aparte de eso, aquí os pondré alguna imagen de esa sepultura, pero también simplemente porque nos viene a cuento ahí recordar una cosa, un detalle importante, ¿no? Cuando se nos dice eso, que es la estela del sepulcro de Raquel que existe hasta el día de hoy. Recordamos que esto no se escribe, estos textos no se escriben en la época patriarcal. En esta época patriarcal, el ámbito, el pueblo hebreo tenía una tradición
exclusivamente oral, no escrita. Recordamos, pueblos nómadas pues no podían estar de acá para allá con 50.000 cosas. Para ellos no era práctico encima cargar libros. Uno cuando hace una mudanza de una casa es consciente de lo peor es en gran medida también pues los libros, qué se hace con los libros y cómo se llevan los libros. Bien, la cuestión es que entonces eso no era práctico, era esa capacidad que ellos tenían de memorización, de tratar de ser lo más fieles posible, ¿no?, a esa tradición, y de esa manera lo iban transmitiendo de generación en generación. Con lo cual esto luego se escribirá más adelante y es lo que se nos muestra aquí. Cuando esto ya se fija por escrito es cuando se dice eso, que existe todavía esa estela del sepulcro de Raquel hasta el día de hoy, ¿vale? Bien, ¿qué más? Luego pasamos ya al pecado de Rubén en el versículos 21 y 22, ¿no? Aquí es esa situación tan dura también, ¿no? De, como dice en el versículo 22, sucedió que habitando Israel en aquella tierra, están en Migdal Eder, ya están asentados en otro lugar, fue Rubén y se unió a Bilhá, concubina de su padre, es decir, una de las concubinas de su padre, era la madre de parte de sus hermanastros, como recordamos, e Israel se enteró. Esto luego también tendrá sus consecuencias y esto luego a la larga tendrá consecuencias que luego se verán muy claramente a nivel en la historia, tanto ya en la época de la monarquía como ya en la época, pues en nuestra, digamos, en el Nuevo Testamento, que eso luego lo veremos también, bueno, os lo comentaré una pincelada ahora, pero luego lo veremos ya con más detalle en el capítulo 49. Aquí vuelvo otra vez al capítulo 49, como antes, a esa bendición que Jacob da a sus hijos en el hecho de muerte, porque también es significativo lo que le va a decir a su hijo, que este sí es su primogénito, el primer hijo que tiene, recordamos, es el primer hijo que tiene con Lía, el primero de todos, Rubén. Bien, pues en relación a Rubén, en el capítulo 49, versículos 1 a 4, le dice, bueno, sería concretamente en el 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y primicia de mi vigor, primero en dignidad y primero en poder. Era su primogénito, era pues el que en principio tenía que heredar todo. Pero dice, y hierves como el agua no predominarás, porque subiste al lecho de tu padre y al subir mancillaste mi tálamo. Esto luego tendrá pues muy serias consecuencias, por lo que decíamos, ¿no? Porque al final ya habíamos visto previamente cómo estaba esa ese derecho que tienen los primogénitos. Recordamos el código de Hammurabi, que recordamos en el código de Hammurabi que en principio este código lo suavizaba, porque en principio el primogénito se lo quedaría con todo en estos ámbitos, pero ese código ya es un poco más liberal, entre comillas, y ya permite que el padre tenga más libertad para también dar a los demás lo que él crea conveniente. Pero recordamos ya cómo, digamos, por voluntad divina, esto ya se va transformando y ya esa primogenitura ya, según los casos, pasa a un segundo plano, como fue en el caso de Esaú y Jacob, ¿no? Bien, pues en este caso Jacob con su hijo Rubén también lo tendrá en cuenta. Y de esa manera al final lo que vamos a tener es esa situación, que de esos 4 primeros hijos teníamos a Rubén, que tiene esta circunstancia, a Simeón y a Leví, que tienen la circunstancia de esa venganza en relación a la situación con su hermana Dina, y el cuarto va a ser entonces Judá, y de esa manera Judá será, digamos, el que tenga esa predominancia, lo iremos viendo dentro de esas 12 tribus, que luego se manifestará muy claramente en la época monárquica, como decimos, porque David, ese gran rey del pueblo de Israel, será de la tribu de Judá, y de ahí también luego vendrá, de esa descendencia de Judá, vendrá ese futuro Mesías, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí ya vemos cómo se va gestando toda esa situación a partir de ese pecado que van, y pecados muy graves, lógicamente, que van teniendo estos hijos, que bueno, no dejan de ser de las 12 tribus de Israel, y a través de ellos se va a formar ese pueblo, pero sin embargo, dentro de eso, que Dios pues le sigue aceptando y le sigue bendiciendo, pero sin embargo, evidentemente, debido a estas circunstancias ya no van a tener pues ese derecho que tendrían en principio, ¿no? Es un poco lo mismo que hemos visto con Esaú y con Jacob. ¿Qué más os digo? A ver, estamos que se me ha ido la página. Entonces, teníamos entonces esa situación con Rubén, y luego ya pasamos entre los versículos 22 y 26, como decíamos, a esa enumeración otra vez de esos hijos de Jacob. Y aquí se nos nombra otra vez ya a todos los hijos, a los 12 hijos, ¿de acuerdo?
Ya más adelante, en el versículo 27, ya se nos habla cómo Jacob llegó a donde estaba su padre Isaac, a Mambré. Esto es Hebrón. Recordamos donde era el lugar donde se había sentado Isaac. Bien, y donde había habitado también Abraham, no solo Isaac. Bien, y luego nos sigue diciendo, 28, versículo 28, Isaac vivió 180 años, luego Isaac expiró y murió yendo a reunirse con sus antepasados, anciano y colmado de días. Sus hijos Esaú y Jacob le dieron sepultura. Bien, ese mismo esquema que nos aparecía igual en Abraham, en Isaac, nos cita los años que había vivido, como vemos sigue teniendo una gran longevidad, que siempre, como vemos, es, digamos, consecuencia de esa relación con Dios y de esa, bueno, de esa afiliación, ¿no? De esa relación tan íntima con Dios. Y luego también igualmente pues se nos muestra cómo pues fue a reunirse con sus antepasados, anciano y colmado de días. Es decir, como que también con él se cumple esa bendición que Dios ya había dado en un principio ya a Abraham, ¿no? De la importancia de la descendencia, de la importancia de una vida pues próspera, saludable y longeva. Bien, que era significativa en esos momentos de esa bendición divina, ¿vale? Y también es bonito cómo se nos muestra que tanto Esaú como Jacob le dan sepultura, es decir, ahí se reúnen otra vez esos dos hermanos, con lo cual sigue manteniéndose esa unidad entre ellos. Bien, pues en principio es esto lo que os quería comentar y ahora voy a hacer un corte y enseguida ya os comento en relación a ese detalle sobre esa muerte de Raquel, sobre ese nombre que da o que desea dar a su hijo, Benoni, y sobre esa vinculación que hay con ese pasaje y esa profecía en relación a los santos inocentes, a los niños que mata Herodes en Belén. Ahora nos vemos. Lo que os comentaba, en relación al pasaje de la muerte, del parto y de la muerte de Raquel, y el nombre que le pone a su hijo, Benoni. Esto, como os decía, ahí había uno de vosotros que también me preguntaba, ¿no? En relación esa vinculación que pudiera tener con esto que luego aparece en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, versículos 16 y 18, que nos aparece dentro de esa situación de la matanza de los bebés, de los niños menores de 2 años en el área de Belén por parte de Herodes. Ahí se hace una referencia a una profecía de Jeremías que nos aparece en el capítulo 31, versículo 15 de Jeremías, que dice así: Se escucha un grito en Ramá, gemidos y un llanto amargo. Raquel, que llora a sus hijos, no quiere ser consolada, pues se ha quedado sin ellos. Aquí, lógicamente, el profeta Jeremías se refiere a Raquel y San Mateo retoma esta profecía de Jeremías en base a Raquel para citar y ver como que ya en el Antiguo Testamento ya había una profecía relacionada con esa matanza también de los niños de Belén. Y esto surge, bueno, en origen de primeras, pues por esto que vemos, ¿no? Porque ahí es ese dolor que sufre esa madre que va a morir también precisamente por ser madre, dentro de lo que decíamos, que es, pues era la grandísima bendición que ella había recibido porque ella no podía tener hijos, ¿no? Y era su máximo anhelo en la vida y por lo que ella tantísimo sufría y sentía además, bueno, pues toda esa circunstancia de no poder dar hijos a su esposo, ¿no? A Jacob. Bien, la cuestión entonces es que aquí lo que aparece en la tradición ya judía es que se ve ese grito de dolor y de nombrar a su hijo Benoni, hijo de mi dolor, tendría un grandísimo sentido profético en Raquel. No sería simplemente llamarle hijo de mi dolor porque sí, sino que ya sería como eso, un sentido profético a través del Espíritu de Dios de lo que luego iba a ocurrir en esas diferentes circunstancias históricas con su descendencia, porque recordamos que al final, pues estamos hablando de los hijos de Jacob, serán los 12 hijos a través de los cuales se va a desarrollar todo el pueblo de Israel, ¿no? Bien, entonces, por un lado está el sentido profético en relación al tiempo histórico de Jeremías. Jeremías lo toma en ese momento, cuando él manifiesta esa profecía, porque mismamente nos cuenta Jeremías, ¿no? Que en Ramá es una ciudad
una población que estaba precisamente en el territorio de Benjamín, es decir, en el territorio que luego pertenecerá a ese hijo suyo que ella quería que se llamara Benoni, hijo de mi dolor. Bien, pues en el territorio de Benjamín, el territorio de Benjamín, que era pequeñito, estaba al norte de Jerusalén, muy cerca de Jerusalén, en ese territorio estaba Ramá, ya en la época de Jeremías. Y nos cuenta Jeremías en el capítulo 40, versículo 1, os lo leo, dice... palabra que recibió Jeremías de parte del Señor, después que Nabuzardán, jefe de la guardia, lo hiciera venir a Jeremías de Ramá, para hacerse cargo de él cuando Jeremías se encontraba ya entre el grupo de deportados de Jerusalén y de Judá, que cargados de cadenas eran desterrados a Babilonia. Bien, pues este Ramá es el lugar donde los babilonios irán reuniendo a todos los de ese área, del Reino del Sur, para luego a partir de ahí llevarlos desterrados a Babilonia, como se nos dice aquí, cargados de cadenas. Bien, entonces ahí tiene sentido esto que dice Jeremías, porque él dice, se escucha un grito en Ramá, gemidos y un llanto amargo. Bien, es ese dolor, ese sufrimiento de todos esos deportados que tienen que ir encadenados al exilio a Babilonia y perder todo lo que tenían, ¿no? Y ahí dice, Raquel, que llora a sus hijos, no quiere ser consolada, pues se ha quedado sin ellos. Bien, ahí entonces sería como esa prefiguración, esa profecía de esos hijos también, de esos 12 hijos de Jacob, parte de ellos, dos de ellos, pues también hijos de Raquel. Además recordamos cómo precisamente ese es el lugar de donde se asentará, en Ramá, donde estará asentada esa descendencia de Raquel, porque será el territorio de Benjamín, donde él, bueno, pues desarrollará a su familia, ¿no? Y luego, por otro lado, el segundo sentido profético será ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Que es cuando San Mateo retoma esa profecía de Jeremías, que lo atribuía directamente a esa situación histórica en Ramá, y ahí es donde Mateo también lo retoma para manifestar también que se cumple esa situación de ese dolor, de ese llanto de Raquel por sus hijos. ¿Por qué? Porque recordamos cómo ella da a luz y muere precisamente en Belén, en las puertas de la ciudad de Belén, porque estaban ya llegando allí, ¿no? Belén de Efrata. Y de esa manera entonces, igualmente, ahí es donde se va a llevar a cabo esa matanza de esos niños. Ahí también tiene entonces ese segundo sentido profético, porque lo que manifiesta ahí Mateo es, aquí se cumple también, no solo en el caso del profeta Jeremías, lo que decía se refería a Raquel, pero también Jeremías se refería a Raquel, y tanto Jeremías como Raquel se referían también proféticamente a esta situación. Se escucha un grito en Ramá, gemidos y un llanto amargo. Raquel, que llora a sus hijos, no quiere ser consolada, pues se ha quedado sin ellos. Porque es precisamente en ese lugar donde ella da a luz a su hijo, Benjamín, donde ella quiere llamarle hijo de mi dolor, es esa imagen, ese modelo, esa primer sufrimiento de esa mujer hebrea, que luego será reflejado o será fiel reflejo de lo que sufrirán luego el resto de esas mujeres también hebreas que estarán en ese mismo lugar, en ese mismo Belén, donde ella muere dando a luz, donde ella muere por ese sufrimiento, porque ella pierde a sus hijos, porque ella se muere, pierde a sus hijos, a ese recién nacido también a su hijo José, y en ese mismo lugar todas estas mujeres también perderán a sus hijos menores de 2 años a manos de Herodes. Con lo cual, aquí es toda esa riqueza, ¿no?, que vemos de la palabra de Dios, cómo se va manifestando de esa manera en esas profecías concatenadas a lo largo de la historia y que concretamente surgen, en este caso, por ejemplo, a partir de ese grito Benoní, ese grito de Raquel que significa hijo de mi dolor. Bueno, pues ahí lo dejo todo. Ya aquí con esto termino con estos capítulos 34 y 35. Ya más adelante continuaré a ver si hago otro vídeo ya con los capítulos 37 y 38 y a lo mejor comento algo de 36. Venga, que tengáis todos un muy buen día.